Russia bad, okay? Russia has a smaller GDP than California. He's So not, what? It's So what? They're also invading a country right now just for that avarice. Americans are economically Look, picking a metric of what's the guy's IQ is not enough for me. First of all, he did not give you. Hola amigos. Hoy quiero contarles sobre el verdadero escándalo que estalló en un popular programa político estadounidense en YouTube. En el centro de los acontecimientos se encontraban dos famosos expertos en los EU, blogueros, Candace Owens, una chica afroamericana, y Chris Cuomo. Su discusión se acaloró tanto que parecía que solo quedaba un paso antes de la pelea. Y el motivo de esta aguda discusión fue, por supuesto, Vladimir Putin y la política exterior de Rusia. Parecería que se puede discutir hasta el infinito, pero el final de este duelo fue completamente inesperado. A pesar de que Cuomo estaba tratando de defender su posición con todas sus fuerzas, Owens literalmente lo destrozó, hablando duro pero argumentativamente. Ella analizó cada uno de sus puntos de vista y explicó claramente a todos quién es realmente Vladimir Putin y por qué su posición merece atención. Al final de esta acalorada discusión, el presentador del podcast tampoco se quedó atrás. Defendió firmemente al líder ruso, enfatizando que Putin fácilmente destruiría a Biden en cualquier negociación individual. Amigos, enfatizo, estas no son mis fantasías, estas son palabras de los estadounidenses. Y ahora vamos a desglosar todo en orden. ¿Cuál es la esencia de este escándalo de alto perfil? ¿Qué citas vale la pena recordar y cómo terminó este podcast que puso todos los puntos sobre la I? Vamos. Todo comenzó con una discusión sobre la reciente entrevista de Putin que le dio a Tucker Carlson. I'll tell you why. I'll tell you why. Because it's what do you do with your intelligence? You think he gave you an accurate recitation of Russian history starting in the 8th century, because Esta conversación causó una amplia resonancia en los Estados Unidos y todavía se discute activamente en los círculos políticos. ¿Cómo? Tratando de desacreditar las palabras de Putin, comenzó a afirmar que su historia, contada durante 30 minutos, no es más que una falsificación. ¿Cómo? Con una espuma en la boca, argumentó. La entrevista de Putin no tiene ningún valor especial. Su historia es falsa. Mire, no es suficiente para mí elegir un presidente con un coeficiente intelectual. ¿Crees que Putin te dio una descripción precisa de la historia de Rusia desde el siglo X? Y te diré que no es así. De hecho, le dio una versión distorsionada. La visión de un ex empleado de la KGB que está tratando de justificar la política exterior rusa de hoy y el deseo de restaurar la Unión Soviética. Luego pasó a las acusaciones habituales. Rusia es un país donde no hay dinero, no hay libertad de expresión y la gente no puede decir abiertamente lo que piensa. La calificación de Putin supuestamente es del 80%, pero esto es una mentira. Los rusos tienen miedo de decir abiertamente algo contra Putin, porque por eso puedes ir a la cárcel. De acuerdo. Amigos, esto ya suena familiar. Todo es malo. Roban alrededor, no hay competencia política y Putin es culpable de todos los problemas. Sin embargo, por alguna razón, Cuomo prefirió guardar silencio sobre los problemas en los Estados Unidos. Because Candace just said so. She's wrong and you're wrong, okay? He did not give you an accurate recitation. He gave you a KGB doctored look at why it's okay that he wants to... Ni una palabra sobre la corrupción entre los cabilderos, sobre las actividades de los cárteles mexicanos, sobre los planes de Trump para lanzar una operación militar contra México, sobre el aumento de la delincuencia en las ciudades o la transformación de las megaciudades en verdaderos barrios marginales. Pero entonces Candace Owens, como un verdadero maestro de las discusiones, entró en la batalla. Su opinión resultó ser todo lo contrario. Ella refutó clara y argumentativamente cada tesis de Cuomo, señalando la inconsistencia de sus argumentos. Para mí, todo esto es solo demagogia sólida, pero Candace Owens literalmente destrozó a su oponente en pedazos. Como dicen, se rompió y no fue tímida en sus expresiones. Escuche atentamente lo que dijo. Todas sus acusaciones de corrupción en Rusia, la falta de competencia política, suenan como si estuviera describiendo a los Estados Unidos. Disculpe, no quería arrestar a Tucker Carlson por entrevistar a un líder de otro país con el que, por cierto, no estamos en guerra. Ella continuó. ¿Qué opina sobre la libertad de expresión en los Estados Unidos cuando los participantes en los eventos del 6 de enero simplemente fueron encarcelados por expresar sus opiniones? Mi tesis principal es que Vladimir Putin es una persona muy inteligente. Puede hablar de manera coherente durante mucho tiempo. A diferencia de Biden, que no puede mantener el pensamiento ni por un segundo. En cuanto a sus acusaciones de que Putin supuestamente se deshace de sus oponentes, les recuerdo que el FBI llevó a casa a los participantes de los eventos del 6 de enero. Y 3 de mis amigos no fueron a la manifestación, y los agentes todavía estaban en sus puertas.
Look, so unintelligible that they are going to believe what I'm that saying the threat is- that we are facing today is Russia trying to reestablish. So this is like Cold War propaganda. We gotta move on from that, okay? But it's just as real this now this as it isn't was the then. 1960s. And remember, in America, these people are alive. También destacó. Tucker Carlson hizo un acto heroico al entrevistar a Putin porque los estadounidenses estamos cansados de esta propaganda interminable. Los problemas que existen en Rusia, vemos en nosotros mismos en los Estados Unidos. Noten, amigos, cómo reacciona el público a las palabras de Cándice de que la sociedad en Estados Unidos está cansada de la propaganda. La reacción de la sala fue increíble. Después de eso, comenzó una verdadera pelea. Cómo comenzó a hacer preguntas provocativas, a lo que Cándice respondió con calma. No estoy hablando de eso en absoluto. Mi argumento es simple. Las habilidades cognitivas de Putin no me plantean ninguna pregunta, a diferencia de Biden. El presidente debe ser capaz de hablar con claridad y lógica durante mucho tiempo. Este es un argumento completamente comprensible y lógico que es difícil de discutir. Y ahí comenzaron las provocaciones. ¿Cómo hizo bruscamente la pregunta? ¿Quieres que Putin se convierta en presidente? ¿De verdad quieres que Putin sea presidente de Estados Unidos? Cándice respondió con perplejidad. Mira, no estoy hablando de eso en absoluto. Hablo de su capacidad intelectual. Y luego ella dio un golpe decisivo con la pregunta. ¿Crees que Putin es una persona inteligente? La respuesta de Cuomo fue inesperada. Sí, creo que es inteligente. En ese momento, la sala literalmente explotó. Finalmente, la lógica de Candes llegó a Cuomo, y él salió de su paradigma antirruso por un segundo, cediendo a la voz de la razón. ¿Sabes, amigos, al ver esta pelea, una cosa que no entiendo es, ¿por qué Cuomo no tiene lógica en sus declaraciones? Todos sus juicios no se basan en hechos, sino en declaraciones vacías que no tienen nada que ver con la realidad. Sus argumentos se reducen a los clichés habituales. Putin es malo, no hay democracia en Rusia y Estados Unidos es el granizo en la colina perfecto. ¿Y sabes lo que dijo después? Al principio estuvo de acuerdo en que Putin era inteligente, pero luego dio. ¿Sabes? Los criminales en serie también pueden ser inteligentes, pero no quiero que los criminales me cobren impuestos. Tenga en cuenta la ilógica de esta comparación. Cándice habló sobre las capacidades cognitivas de Putin, y cómo llevó sus tesis al absurdo, atribuyéndole el deseo de ver a Putin como presidente de los Estados Unidos. Ellos, como de costumbre, no tenían un diálogo real, y ningún deseo de escuchar a la pareja. Pero eso no es todo. En la parte final del podcast, el presentador del programa que defendió a Biden fue literalmente destruido por los argumentos. Él dijo, mi opinión es que es importante para mí saber qué cualidades tienen los líderes mundiales. ¿Puede nuestro líder estadounidense enfrentarlos? Si Putin y Biden se sientan a la mesa de negociaciones ahora mismo, fracasaremos. Para mí, es importante que alguien pueda decir con firmeza, detente. Tenemos hechos concretos sobre lo que sucedió bajo Trump. 4 años, ni una sola guerra, ni una sola crisis con Rusia, nada serio en Afganistán, en las relaciones con Israel y Hamas. Y ahora, Biden, que ha tenido 3 años. ¿Y qué tenemos? Afganistán es un desastre, las relaciones con Rusia son una crisis, Israel y Hamas están nuevamente en llamas. Simplemente no veo a Biden como un líder capaz de negociar. No quiero que pasen a puerta cerrada. Quiero verlo hacerlo, porque no genera confianza como Putin. ¿Y en qué se equivoca? ¿Qué país tiene más bases militares en todo el mundo? ¿Quién tiene el mayor presupuesto militar? ¿Quién crea crisis geopolíticas, donde quiera que vaya? La respuesta es obvia. En cuanto a Biden, no entiendo la lógica de los demócratas. Mira a Biden hace 5 años y ahora. Si gana las elecciones, tendrá 5 años más para tomar decisiones importantes. ¿Cómo lo hará si ya apenas se mantiene en pie por la tarde? Con todo, amigos, este podcast se ha convertido en una verdadera revelación para muchos espectadores. Ha demostrado que Cándice Owens no es solo una blogger, sino una verdadera luchadora por la verdad. Ella no tiene miedo de expresar su opinión y está dispuesta a defender sus puntos de vista. Y Cuomo, por el contrario, se mostró como un hombre que no está listo para un diálogo constructivo, se pierde en la lógica y prefiere los viejos clichés. El resultado es obvio. Cándice ha demostrado una vez más que es una de las voces más brillantes y audaces en la arena política estadounidense. Sus argumentos eran claros y sólidos, y su oponente se ahogó en un mar de contradicciones. Este podcast ha demostrado una vez más que la verdad siempre encuentra su camino hacia los corazones de las personas, incluso cuando los sellos y consignas de aquellos que no quieren escucharla intentan ahogarla. Y cuanto más sigo el debate político estadounidense, más a menudo escucho la opinión de que Putin es una persona razonable y que no habría seguido tal política exterior si el Gran Hermano no hubiera seguido una política tan dudosa hacia Rusia. Cada vez más voces en los Estados Unidos reconocen que Rusia no es un demonio encarnado, sino un país con sus propios intereses, con el que se puede y se debe negociar. Pero la pregunta principal es,
¿Se da cuenta de esto el establishment político de los Estados Unidos o continuará con su política de confrontación? Creo que en este material, Candice Owens se ha mostrado como una oradora brillante y segura de sí misma, capaz de defender su posición de manera lógica y razonada, a pesar de los ataques agresivos de los oponentes. Su discurso muestra que no tiene miedo de expresar puntos de vista impopulares, que en el contexto de los medios de comunicación modernos y el debate político merece un respeto especial. Candice plantea preguntas importantes sobre las capacidades cognitivas de los líderes mundiales y señala la hipocresía con respecto a la libertad de expresión en los Estados Unidos, cuestionando muchos estereotipos sobre Rusia, lo que es particularmente impresionante en el contexto de las discusiones estadounidenses. Por cierto, muchos estadounidenses la apoyaron en los comentarios debajo de este vídeo. Aquí están los dos más populares. Candice es increíble. Ella es una de esas pocas personas que no tienen miedo de decir la verdad a pesar de la presión de los medios de comunicación. La forma en que desmontó al oponente fue impresionante. Especialmente cuando señaló la hipocresía en temas de libertad de expresión en los Estados Unidos, eso es algo que hace mucho tiempo que debería haberse expresado. Ella no solo defendió su punto de vista, sino que hizo pensar que nuestros líderes, como Biden, simplemente no pueden guiarnos hacia adelante. La forma en que señaló claramente la diferencia entre las capacidades cognitivas de Putin y Biden fue un argumento brillante. En cuanto a Biden, creo que su capacidad para gobernar eficazmente el país es cada vez más cuestionable, especialmente a la luz de su edad y su notable declive. A diferencia de Putin, que muchos creen que mantiene la claridad de pensamiento y la determinación, Biden parece un líder débil e inseguro. Bajo su administración, las crisis se multiplican, ya sea Afganistán, el conflicto en Israel o el deterioro de las relaciones con Rusia. Esto pone en peligro la posición de los Estados Unidos en el escenario mundial y genera serias preocupaciones sobre su capacidad para proteger los intereses del país. Finalmente, hay una aguda escasez de voces adecuadas en la política estadounidense, listas para un diálogo sano y constructivo. Porque tales como Candice Unidades, las élites políticas están abandonando cada vez más los argumentos y los hechos, prefiriendo la demagogia y los sellos de propaganda. Esto crea un círculo vicioso en el que se suprime el pensamiento crítico y se rechazan instantáneamente todas las opiniones alternativas. Este enfoque dificulta la comprensión y el diálogo reales, y cuanto más se prestan los estadounidenses a esta retórica, menos posibilidades tienen de percibir adecuadamente los procesos globales. En la preparación de material tomó 3 días, amigos. Me apoyan me gusta y suscripción al canal. También será interesante leer tu opinión. Asegúrate de escribirla en los comentarios de este vídeo. Gracias por su atención.